Dios ha muerto. Esta es una de las frases más sonadas de Friedrich Nietzsche y de la filosofía en general. Aparece en Así habló Zaratustra y en La Gaia Ciencia, dos de las principales obras del autor. Pero, ¿qué significa contextualmente Dios ha muerto? Si pensaste que es una especie de celebración, de regocijo o en el peor de los casos una arenga satánica, pues estás muy equivocado, ya que la cuestión en realidad es una de las principales preocupaciones de Nietzsche y también una de las piedras angulares de su filosofía moral. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, prosigue el filósofo, pero también agrega, ¿qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio, qué juegos sagrados deberíamos inventar? Hay por tanto una inquietud del filósofo por intentar llenar este vacío y la respuesta quizás será mucho más oscura de la que estás dispuesto a aceptar. Así que si quieres saber o quieres enterarte de cuál es la interpretación más correcta, prepárate un café y ponte cómodo porque esto va a estar muy sobrecogedor. Te comento que hace poco he firmado un contrato con la red social Kwai para publicar videos cortos parecidos a los de este canal. Así que si tienes una cuenta, date una vuelta por allí. Mi usuario es Monitor Fantasma. Si quieres molestar a un cristiano promedio, dile que Dios ha muerto. Si no sabe mucho de filosofía, probablemente te responderá que eres un hereje. O quizás suelte un poco de esa falsa compasión que nos dice, perdónalo porque no sabe lo que hace. Pero si este cristiano sabe algo de filosofía, que yo sé que no son pocos, probablemente la frase no solo no lo tome por sorpresa, sino que la puede utilizar a su favor. ¿Por qué? Pues bueno, porque en primer lugar se trata de una metáfora. Una metáfora además empleada en la prédica cristiana. Cuando por ejemplo escuchamos al sacerdote o al ministro en su sermón dominical diciendo hemos puesto en primer lugar a otras cosas en lugar de a Dios. Los dioses modernos son el dinero, los deportes, los vicios y a Dios lo hemos olvidado. Sin embargo, la conclusión de un cristiano dista diametralmente de la de Nietzsche, porque mientras el religioso diría, pues debemos reponer a este Dios, debemos recordar lo que es más importante, regresar a Él, a su amor, a su cariño y recobrar también de paso el sentido de nuestra vida, Nietzsche dirá es imposible, ya no hay vuelta atrás, ya lo jodimos. Lo que nos queda por tanto es encontrar algo que supere a Dios, o al menos la idea de Dios como un impulso que le da sentido a nuestra existencia. Ahora bien, la idea de Dios tiene una peculiar implicancia en momentos críticos que tú has vivido y yo he vivido también. Porque si hemos crecido en una cultura cristiana, probablemente no nos es raro haber escuchado de Dios desde que somos niños. Pero, de igual forma, en algún momento la mayoría se cuestiona si esto solo puede tratarse de una ficción. Total, no fue cierto que los niños los trae la cigüeña. No existe el Conejo Pérez. Papá Noel no viene del Polo Norte en Navidad. López Obrador no está luchando contra la corrupción. Así que más o menos es natural dudar, por lo menos, de que Dios existe. La pregunta es, ¿cómo respondemos ante esta incertidumbre? Bueno, podemos hacer dos cosas. Primero, podemos a fuerza de voluntad obligarnos a creer, recurrir a un guía espiritual, confesarle nuestra falta de fe, echarle la culpa al diablo y pedirle a esta persona que nos ayude a regresar al camino. A algunos les funciona el autoconvencimiento, pero para otros no hay vuelta atrás. De pronto, todo ha perdido su sentido. Y esto es muy grave, y créeme que puede ser muy aterrador. Yo me crié en la religión evangélica, yo quería ser pastor, de hecho estaba metido en todos los cursos bíblicos de la iglesia, me había leído la Biblia completa antes de los 15 años, no tenía la menor duda de que Dios existía para mí, y eso a su vez le daba sentido a todo. Hasta que de pronto me hice una pregunta. Una pregunta muy inocente y muy destructiva a la vez. Así que te recomiendo, si es que tú tienes tus convicciones bien puestas, que pares este video y que te olvides del tema. Yo creo que a veces YouTube censura videos por estupideces, pero me parece que esto es más fuerte que muchas otras cosas. Porque definitivamente te puede llegar a joder la vida. Ya en mi caso, por ejemplo, no hubo vuelta atrás. ¿Sigues ahí? Bueno, en mi caso me pregunté, analizando la cuestión predestinacionista, y si todo lo que estoy haciendo como creyente y cristiano no es suficiente para ir al cielo. Y eso me llevó a una siguiente pregunta. ¿Seguiría este camino aun si no hubiese Dios y si simplemente la vida acabara con la muerte? Sinceramente, nunca me pude responder de forma afirmativa. Había caído en cuenta de que todo este sistema moral maravilloso y ordenado dependía de una cuestión que se traducía en creer y solo creer. Yo en ese momento efectivamente me obligué a creer, me obligué a orar, a leer la Biblia nuevamente, pero ya no era la misma persona.
sentía un vértigo de noche, mi mundo se había roto y creer no me resultaba ya tan sencillo. Así que me aparté porque pensé que a lo mejor estaba repensando demasiado las cosas y creí que lo mejor en ese momento era redescubrir mi vocación. A lo mejor poco a poco, me dije a mí mismo, iré comprendiendo mejor las verdades del mundo y regresaré eventualmente a la iglesia. Pero la cuestión es que pasaron años y de pronto en ese trajín me encontraba con gente de mi pasado que me preguntaba: oye, ¿y tú no eras cristiano? ¿Y no querías ser pastor? Yo decía, pues esto mismo, pues que me he dejado un poco para pensar mejor las cosas, pero que eventualmente me gustaría regresar. Y a veces añadía, sí, me gustaría porque antes mi vida era más ordenada. Entonces era más sencilla, tenía un propósito. Ahora mismo ya no sé cuál es el fin. Sin habérmelo planteado, yo había matado a Dios y ya no lo podía revivir por más de que me esforzaba. Solo mucho tiempo después, en la filosofía me di cuenta de que estaba en una especie de momento liminal, oscuro, del cual ya no iba a poder regresar a su origen, sino más bien lo que tenía que hacer era avanzar a otro nivel. No voy a decir un nivel superior, porque lo inferior y lo superior solo es un síntoma del pensamiento antrópico, pero sí que estaba en otra esfera, donde empecé a encontrarle sentido nuevamente a todo, donde solo con la razón accedí a respuestas que otros hallaban en la revelación. Ahora, con esta tribulación, Nietzsche no buscaba describir los sentimientos de angustia en casos particulares, sino en general de toda la humanidad. Porque recordemos que Nietzsche vivió en un contexto, un espacio-tiempo muy particular, muy específico, que quizás no se puede equiparar al día de hoy. Estamos hablando de la Europa de fines del siglo XVIII, donde el cientificismo estaba en todo su apogeo, de tal modo que parecía, al menos en ese momento, que estábamos muy cerca de describir cómo funciona todo el cosmos, de explicarlo mediante un puñado de sencillas ecuaciones. De hecho, uno de los hitos que probablemente marcó la filosofía de aquellos años fue la teoría de la selección natural de Charles Darwin, la que proponía, entre muchas otras cosas, una existencia muy alejada del relato creacionista. Eran tiempos mucho más salvajes, de tal manera que se puede decir que hoy somos mucho más religiosos que entonces. Hace poco, por ejemplo, hablaba de esto en un video que puedes encontrar por aquí, cuando me refería a que los centennials eran mucho más religiosos o al menos espirituales que los millennials, ya que en concreto el 41% de ellos se declara religioso frente al 18% de millennials cuando tenían la misma edad. Entonces, en ese contexto, la idea de Nietzsche era inspirar a la gente a que siga sus propios valores morales y no solo los que fueron citados por un dios, sea cual sea este dios y de cualquier religión. En ese sentido, Nietzsche también está convencido de que las personas además somos capaces de encontrarle un sentido a nuestra existencia al margen de un relato sobrenatural. Pero, a diferencia del existencialismo, que más o menos también llega a la misma conclusión para decirte más bien, ya ve tú cómo lo haces, cuál es tu sentido particular, Nietzsche más bien dice que este sentido y estos valores morales tienen un nombre propio y este es el Übermensch, al cual no tenemos que entender tanto como una especie de superhéroe, sino como un ser humano evolucionado, al ser vivo que posibilitará la especie humana a través de sus individuos más fuertes. No es pues el superhombre un nuevo dios, sino nosotros mismos construyéndonos como un dios, acatando la voluntad de la naturaleza para seguir adelante y seguir triunfando sobre nuestras vicisitudes. En ese sentido se habla mucho, por ejemplo, de que a través de la ciencia en algún momento erradicaremos la muerte, que seremos inmortales, que compondremos nuestro mundo, que haremos de él un lugar más amigable además para las otras especies, que tendremos entonces un poder que solo se le puede atribuir ahora mismo a lo divino. Y sí, de repente no nos tocó ahora mismo esa era, pero debemos encaminarnos hacia allá, poner nuestro granito de arena para que se haga posible. Y no como los comodones que piensan que el mundo está hecho a su medida o los que piensan erróneamente que la humanidad es un virus o algo nocivo. En todo caso, la propuesta de Nietzsche tiene que entenderse en el sentido de que nuestras vidas tienen que posibilitar la reconciliación del ser humano con el universo, la superación de la especie humana. Razón por la cual la ética de Nietzsche no debe sonar tan caprichosa como, por ejemplo, si Dios no existe entonces hago lo que quiero, sino que lo ético es lo que tiende los puentes al superhombre. Y así pues en Nietzsche quedan descartadas algunas virtudes aparentes como por ejemplo la conmiseración, la humildad o el poner la otra mejilla, y más bien se debe favorecer otras tantas que más bien promuevan el instinto de autoconservación, virtudes que promuevan la competencia y que hagan al ser humano un tipo más fuerte, más inteligente y más digno de vivir en este universo.
Bueno, fantasmas, espero que les haya gustado este video o que por lo menos les haya resultado interesante, y si ha sido así los invito a suscribirse a este canal pinchando el botón rojo y también activando la campanita para estar atentos siempre a todas las notificaciones. De momento se despide de ustedes su amigo Josué, recordándoles que mi libro El Universo no tiene cuentas premium está a la venta en la tienda de Amazon y se entrega tanto en formato físico como virtual en todas partes del mundo. Nos vemos en una muy próxima oportunidad. Para la espera, a la otra. Chao.